www.canaltro.com. Canal TRO, sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? ¿Qué pueden hacer por la paz? Mucho. En ese momento lo están haciendo, acompañándonos en esta emisión especial. Tenemos un invitado hoy para hablar sobre ese tema, la fortaleza y determinación ante el rigor del conflicto, pero sobre todo cómo ven los colombianos el proceso de paz, cómo están enfrentando el proceso de paz y cómo el gobierno va a responderle también a las víctimas cuando hablamos del proceso de paz que se adelanta en ese momento con uno de los grupos subversivos más grandes del país, el que por más años ha estado enfrentándose ante el Estado por el conflicto, durante un conflicto armado de más de 50 años. Vamos a saludar al doctor Edgar Alan Niño, quien es docente universitario, politólogo y también comunicador social. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Astrid, felicitándolos por esta iniciativa, porque creo que todos los colombianos, al igual que el Canal TRO, pueden hacer algo por la paz, y este tipo de programas son los que alimentan ese sentimiento y ese anhelo que tienen los colombianos de una sana convivencia y de poder decir vivo tranquilo, vivo en paz. Con el pasar de los días, poco a poco los colombianos van hablando un poco más de la paz, van entendiendo más el tema. Sin embargo, no deja de haber de pronto dudas en muchos colombianos. ¿Cómo cree usted que los colombianos están viendo en ese momento el final de un conflicto o cómo ven el proceso de la paz? Bueno, indudablemente la paz no está libreteada. Es decir, aunque hemos tenido fenómenos de paz y de acuerdos en otros países, no quiere decir que la paz en nuestro país no tenga sus condiciones específicas. Claro que tiene condiciones específicas, tanto territoriales como en materia cultural, y a eso es a lo que nos enfrentamos, Astrid, a tratar de descubrir qué es lo que pasa en esa sociología del habitante de nuestra región norte santanderiana, del habitante colombiano, que tiene sus anhelos, que tiene sus expectativas y que hay que descubrir cómo se inserta en ese mundo de la paz, en ese nuevo mundo que estamos necesitando, y cómo dejamos atrás esas historias de violencia para reconstruir ese tejido social. Cuando hablamos del conflicto armado, que se acerca al fin del conflicto armado, que se acerca al fin de esta situación triste que estamos viviendo en nuestro país, cuando vemos que mueren los hijos, que mueren los esposos, que mueren las madres en muchos casos, ¿por qué el colombiano a veces piensa o siente que no? Se habla de paz, sí, con un grupo guerrillero, que se va a terminar es con ese grupo guerrillero, pero que la situación no va a ser diferente. Astrid, porque sencillamente los colombianos no hemos entendido que la paz se palpa es con el día a día. Es decir, no podemos esperar la fotografía del presidente con el líder guerrillero y simplemente llegó la paz. Ajá. Y aquí comienza todo. No, la paz la debemos construir día a día con equidad, con solidaridad, con justicia, con ponernos en los zapatos del otro y entender que hay unas necesidades que deben ser insertas en nuestra sociedad, que hay personas que están sintiendo, que tienen historias de sufrimiento, pero que necesitan construir nuevas cosas. Por eso no es simplemente el factor económico, no es simplemente firmar acuerdos, sino cómo se construye esa paz. Recordemos que el gobierno se ha fijado 3 puntos fundamentales. Uno, que es el de contar las historias de paz. Otro, que es el de no olvidar la territorialidad, y el tercero, que quizás es el más importante, es el de construir la paz. Es decir, no hay ni un libreto ni un manual que nos diga cómo vamos a construir la paz, sino la comenzamos a hacer en la medida en que generamos diálogos, en que vemos a la otra persona, al otro individuo, para el caso de las víctimas y desplazados, como similares. Es decir, que a pesar de que ellos han tenido unas condiciones difíciles de vida, pues tenemos que verlos como esas personas que necesitan comer, trabajar,
compartir como lo hacemos dentro de nuestra cotidianidad y con unas condiciones de seguridad y de tranquilidad para que puedan desarrollarse como personas. En nuestro programa ¿En qué puedo hacer por la paz? Tenemos para todos nuestros televidentes lo que es historias que nos permiten a nosotros hablar de lo que realmente le ha ocurrido a X o Y colombiano en norte de Santander o en el país. Son personas que les ha tocado la violencia, que les ha generado un conflicto interno y un conflicto con su familia y ha perdido hasta muchos seres queridos y aún así creen en la paz. Acá tenemos en ese momento la historia de Hilda Rosa Mora, una mujer que pese a haber vivido el conflicto de la manera como lo vivió en la zona del Catatumbo, cree en la paz. Yo me fui de acá con mis 2 niños mayores y me fui a trabajar a ver si encontraba otra manera de salir adelante más. Pero entonces se va uno con la sorpresa, llega uno con la sorpresa de que encuentra es violencia, ¿cierto? Lo que encontramos fue violencia, nosotros lo que veíamos era masacre, mis niños y mi persona. Cuando salí desplazada, llegaron a la finca, nos dieron 5 minutos para que corriéramos. Y uno con niños, ahí perdimos todo lo que habíamos ganado, ropa y todo. Fueron dos desplazamientos. De ahí llegamos al pueblo, a la Garra, nos alojó una señora, a todos los que habíamos en la finca. Ahí nos llevaban a un mercadito, de ahí volvimos y buscamos otra vez, neciamos otra vez a la finca otra vez, a otra finca. De allá volvieron y nos llegaron. Yo me metí en el medio de esa obrerada, ¿no? Cuando en esa iban mis niños a llevarme un poquito de café en una ollita, porque estaba lloviendo. Cuando nosotros vimos fue que llegaron ellos, llegaron esa gente. Y nos tiraron al piso, nos tiraron manoteados, o sea, amarrados al piso. Y tú sabes que los hijos de uno que lo vean en una cosa de eso, ¿cierto? Es bravo, bravo. De ahí nos bajaron a la finca, a la cocina, y ahí tenían todos los obreros y la esposa del patrón la tenían rodeada. La esposa estaba embarazada, estaba en los últimos días. Cuando nosotros bajamos tenían el patrón ahí amarrado, lo tenían manoteado, eso le decían de todo. Y ahí él se lo llevaron, no volvimos a saber de él, lo mataron. Lo mataron con una motosierra, por partes, huesito por huesito, y lo echaron en un saco, en una estopa, como dicen por allá. ¿Qué querían que hicieran? Que querían que nos levantaran a plomo de allá, que por favor que no volviéramos a volver a cobrar por allá, porque ya nosotros nos dio miedo. No volvimos ni volvió a existir en finca, todo eso se perdió. Todo lo que uno vio, o sea, masacres, cadáveres, que yo cada rato, yo vivía al lado de la funeraria y cada rato llegaban. ¿Sí? Eso eran camionetadas de cadáveres, como coger una camionetada acá de marranos y echarlos ahí. Eso es una cosa que uno jamás ni nunca la va a olvidar, y mis hijos también veían eso. Continuamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? Hemos estado hablando de la historia de Hilda Rosa, una mujer que vivió la violencia en carne propia, pero que hoy por hoy está creyendo en un proceso que se adelanta en nuestro país, y es la terminación del conflicto armado que se ha presentado con un grupo guerrillero como es la FARC. Y de pronto es el momento, ya que todos los colombianos nos volquemos a eso, a hablar de paz, a conocer la paz. Nosotros en este espacio lo que buscamos es eso, brindarles a ustedes las palabras, los conocimientos, las historias y las decisiones de muchos de querer hacer paz.
Cuando hablamos del conflicto armado que se vive en el país y qué es lo que busca el presidente de la República finalizar en este caso con la FARC, a la gente le cuesta creer en que se dé el proceso como tal por parte del Estado o en el grupo que se encuentra en ese momento sentado a la mesa con el gobierno. Bueno, básicamente la gente que no cree en la paz se siente amenazada, como unas personas que han estado marginadas de la vida social, Que han estado armados. que han estado en su daño. lucha armada, pueden estar en la sociedad sin hacer más daño. Pues es un acto de confianza, podemos decirlo así, con países garantes. Es un acto difícil de asimilar. Uno escucha la historia de doña Hilda y uno dice, se ha perdido la confianza. ¿Cómo construir la confianza? Precisamente escuchando este tipo de casos y entendiendo que eso no puede volver a ocurrir. Es decir, se están violando los derechos de las personas, de los niños, y necesitamos un estándar de convivencia donde diga no vamos a atentar contra la vida. Ese es el derecho fundamental, y si tenemos esa cultura de no atentar contra la vida y de entender que cada vida que se pierde es el futuro del país que se está extinguiendo, de pronto cambiamos la mentalidad. Pero, por ejemplo, cuando ella hablaba de cadáveres sobre cadáveres y hablar ya de cantidades de muertos, eso en cualquier otro país es escandaloso, Astrid. Claro, eso aquí solo no. se da con tragedias naturales, por ejemplo, pero al tratar de vivir ese tipo de cosas como las estamos viviendo y que asimilemos, fueron únicamente 2 personas las que murieron. No, cada persona es valiosísima. Ahora imagínense, no nos escandalizamos si no pasan de 5, si no pasan de 10, hasta ya ha llegado el grado de resistencia y de insensibilidad de los colombianos y de los norte santanderianos, porque hemos vivido el problema acá en nuestro departamento. Entonces, cada vida es valiosa cuando entendamos que cada vida hay que protegerla y que cada vida, sea de un pobre, de un rico, de una persona que busque oportunidades, la valoremos de esa forma, creo que la sociedad puede dar un cambio. Pues importante. Edgar, con nuestros televidentes vamos a seguir viendo ya la parte 2 de esta historia de Hilda Rosa, una mujer que sigue luchando pese a la violencia. Yo le doy gracias a Dios por mi casita, vea, todos los días y cada vez que yo me acuesto, dándole gracias por eso, porque ya yo estoy tranquila, ya nadie me va a correr a mí de mi casa, tan solo Dios que me recoja, ¿cierto? Pues económicamente, bendito sea el Señor, he salido adelante, porque como te digo, yo llegué con la ropa. Y ahorita que tengo, vea, usted entra a mi casa, tengo mi lavadora, vea, con mi sacrificio, la pagué a cuotas. Tengo mis cositas, todas me las regalaron. Aquí cuando yo llegué, empezaron, el uno me regalaba cucharas, el otro me regalaba vasos, el otro platos, el otro... Sí, ve, con eso fui conformando. Y ya, vea, yo me quedo aterrada. Todo lo único que he comprado es la estufa y la lavadora. De resto todo me lo han regalado, he sido bendecida por el Señor. Y ojalá que, pues, eso llegue a un acuerdo y que tengamos esa paz por nuestros niños. Porque ya nosotros lo vivimos, ¿sí? Aunque fue algo aterrador, porque todo lo que uno vivió nunca vivió, aunque la paz nunca la vio. ¿Cierto que sí? Que la paz nunca la vio. Porque supuestamente uno mira las películas, mira lo que hablan, lo que dicen, la escritura y todo eso. La guerra la vio desde que el mundo se fundó. Pero entonces tratar de que como más o menos como llevar en paz. El mensaje que yo les doy es que tengan mucha fortaleza y que se agarren mucho de las manos de nuestro Señor Jesucristo, que es lo único y es el único que puede sacarnos a nosotros adelante. Porque si no estamos en las manos de Él, olvídate que nosotros solos podamos salir adelante. Me encanta mucho que lean la Biblia, que vayan a misa,
que estemos de las manos del Señor, que tengamos paciencia, o sea, que si hay algún conflicto, que tratemos de arreglarlo hablando por las buenas. Y mire, de aquí nos fuimos 30 personas y la única que me quedé allá fui yo con mis hijos. De resto unos los mataron, otros los desaparecieron, no se supo. Otros llegaron a pie. Pero yo tuve fortaleza. Y bendito sea el Señor. Allí voy. Y porque te digo que yo antes tenía como un rencor en el alma, como una rabia, como que yo me quería vengar de aquellas personas que me hicieron daño cuando era una niña. Y yo miro esa vaina de esa violación y todo eso, y a mí como que me carcome, como que, Dios mío, ¿sí ves? Eso es triste. Porque si uno está con Dios, encuentra paz en su corazón y alrededor. Y uno tiene que orar y orar mucho por los demás, no orar por uno solo. Entonces mi mensaje sería que oraran, que estén mucho a la mano de Dios, que se prendan mucho de las manos del Señor primero que todo, que de su familia y todo. Porque dice en la Biblia que nosotros tendremos que dejar hijos, padres y de todo, ¿sí? Por Él. Entonces, que oremos mucho, que hagamos mucha oración y tengamos mucha paciencia. Paciencia es lo que están teniendo también muchos colombianos en ese momento, que quieren ver la paz y que de pronto se encuentran en ese momento el país en una división de palabras, en una división de pensamientos, en que él sí quiere la paz, en que el que no quiere la paz, y falta eso, como una unión para poder hablar realmente de una sola palabra y pedirla, buscarla a como dé lugar. Usted como politólogo, Edgar Alan, ¿cómo ve en ese momento el proceso de paz y cómo deberían verlo los colombianos realmente? Bueno, el proceso de paz, más allá del acuerdo, más allá de lo que se firme, tiene que traducirse en hechos. Es decir, si hablamos de restitución de tierras y hablamos de tecnificación del campo para que personas como Hilda puedan volver allá al campo, ¿cierto? Y no viva en unas condiciones que no son precarias, porque estamos viendo que está viviendo bien, pero hay un desarraigo. ¿Dónde está su tierra? ¿Dónde está el sitio que la vio crecer, que la vio trabajar, el sitio donde quiere que sus hijos puedan crecer? Y con amor y apego a esa tierra, pues hay que trabajar para eso. ¿Y cómo se hace? Garantizando esa restitución de tierras, es decir, no la justicia que hablamos desde la retórica, no, la verdadera justicia está en entregarle la tierra al que fue despojado y garantizar que no vaya a ser nuevamente despojado de esa tierra. ¿Cómo garantizamos? A mí me pueden entregar la tierra, pero si no tengo cómo trabajarla, si no hay tecnificación en ese campo para que yo pueda sacar mis productos, pues difícilmente ese proceso se va a completar. Entonces, la paz va más allá de simplemente decir la firmamos, la paz va más allá de simplemente aquí están los recursos, pero si los recursos no se invierten en lo que deben. Que es como el factor social, o sea, es una inversión en desarrollo social en cada una de las regiones, que es como lo fundamental en ese momento. Claro que sí, el norte de Santander ya tiene incluso proyectados qué cultivos puede aprovechar. La tecnificación de esas tierras, el uso de los abonos, el acompañamiento de los agrónomos que a veces no podían ingresar a determinados territorios. Ellos decían, mire, esta tierra es buena para esto o es buena para lo otro, pero yo no puedo ingresar allá, se perdían las cosechas y entonces definitivamente tocaba sembrar otro tipo de productos que dieran dinero en forma rápida, porque estas personas tienen que comer, tienen que vivir, y solo la paz entonces se consolida en la medida en que tengamos esos hechos de paz. Astrid, si me pregunta cómo van los diálogos, el termómetro, yo creo que los diálogos pues en su fase final ya simplemente falta mirar cómo va a ser el panorama de la participación política. La participación política no es únicamente de los grupos al margen de la ley, la participación política también la hacen aquellos que se reinsertan, aquellos que han sido desplazados, aquellos que han sido víctimas, claro, porque son colombianos y deben tener las oportunidades que no tuvieron anteriormente de participar. Entonces no hay que mirarlo únicamente desde el ángulo gobierno par, no, hay que mirarlo desde el ángulo comunidad y cómo la comunidad se empodera y se apropia de la región
del departamento participando. No nos debe dar miedo que la gente participe. Hemos tenido muchos años donde la gente no participa o es simplemente guiada a participar por una dádiva, por algo a lo que tienen derecho. Esperemos que salgan nuevos líderes, esperemos que esas voces sí se puedan escuchar ahora y que digan estamos respondiendo por la región, por esos niños que queremos ver crecer en un ambiente donde haya transparencia, combatir la corrupción y que los dineros lleguen donde deben llegar. Así. A donde deben llegar, como siempre ha debido ser. Nos vamos a una pausa, Edgar, televidentes, pero ya regresamos con la parte final de este su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? ¿Qué puedo hacer por la paz? Acá estamos para que ustedes, nuestros televidentes, tengan esas estrategias, esas palabras y este espacio se los va brindando a ustedes un poco más de conocimiento de lo que significa la paz y lo que decía nuestro politólogo invitado hoy, Edgar Allan, no es firmar un documento entre dos partes, es hacer parte todos nosotros de ese proceso que se está llevando a cabo. Estuvimos hablando con algunos habitantes del norte de Santander y les preguntamos qué está haciendo por la paz y estas fueron las respuestas. Bueno, en nuestro país no todo el mundo tiene el acceso a la educación y precisamente uno como estudiante pues puede utilizar esas herramientas que la universidad le brinda para poder ponerlas en prácticas en pro de un desarrollo obviamente que va encaminado a la paz, que es lo que se está buscando actualmente con todas las negociaciones que el gobierno está haciendo y en búsqueda obviamente de generar más prosperidad dentro de la población obviamente más vulnerable y uno como estudiante pues poder llevarle esa información a toda esa población. Son acciones, son palabras, escuchamos ahí, son cosas pequeñas que nosotros las vemos pequeñas pero que realmente son grandes, Edgar. Por ejemplo, Astrid, es increíble que en una ciudad como Cúcuta, que no tiene la población que tiene Bogotá, que tiene Medellín, o que tiene Cali o Barranquilla, ya estemos introduciendo la costumbre de que no sé quién es mi vecino. Sí, terrible. ¿Sí? Simplemente por buscar aislamiento, por buscar cierta intimidad, por buscar que haya, no un respeto, porque uno se respeta en realidad es cuando puede compartir con las demás personas, pero sí un aislamiento que no entendemos de los grandes centros urbanos para decir simplemente no soy ciudadano, me anulo como ciudadano, me anulo como vecino, no me importa lo que le pase al otro y ahí estamos con ese pequeño detalle estamos diciéndole no a la paz. Hay que conocer con quién vivimos, hay que saber qué podemos compartir. Hacer comunidad. Y cómo podemos colaborar en realidad a los que están necesitando. Es decir, hay que tratar de nivelar las cosas para que podamos vivir en comunidad. Pero acá la tendencia parece ser que entre más separado esté, entre más aislado, entre menos tenga contacto con la gente, pues me voy a sentir mejor. Y ese aislamiento, volvernos una isla, lo que nos lleva es en determinado momento a generar más problemas. ¿Qué está haciendo usted por la paz? Diálogo con mis vecinos, por ejemplo. Empezando por ahí. Miramos a ver qué está necesitando el barrio, cómo podemos ser colaborativos, los mismos niños, cómo se pueden integrar. Eso estoy haciendo por la paz. En la universidad trabajo con mis estudiantes, les hablo de este tipo de cosas, también eso es hacer paz. Y vengo a un programa que se llama ¿Qué puedo hacer por la paz? Hablo con Astrid y le llevo ese mensaje a la gente también. Claro que sí. Mil gracias, Edgar Allan, por estar con nosotros, por haber hablado a nuestros televidentes sobre qué podemos hacer por la paz y cómo podemos empezar a hacer algo por la paz. Astrid, muchas gracias, el compromiso es grande. A ustedes, mis televidentes, como siempre, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos durante estas emisiones de qué puedo hacer por la paz y tienen que empezar a hacer algo por la paz en ese momento desde casa, padres con hijos, hijos con padres, con los vecinos, como los decía nuestro politólogo Edgar Allan. A ustedes gracias, los invito para que sigan con la programación del canal TRO y nos vemos en una próxima oportunidad.